hemos llegado ya al capítulo 23 y al estudio 61 de cómo el Espíritu Santo esculpa a la iglesia. Y mirando el carácter de este hombre podemos ver la importancia también de cómo Dios nos esculpa a nosotros. Y ciertos aspectos de la vida de Pablo que nosotros debemos copiar y abrazar como verdades escriturales que son fundamentales para nosotros. Es mi deseo que cada uno de nosotros pueda ser motivado, exhortado y animado con el estudio de hoy. Pablo se encontraba ahora preso en Jerusalén en custodia del tribuno Claudio Lisias. Así dice la escritura que se llamaba el tribuno. Un tribuno, para que nosotros entendamos, porque era un rango romano, es decir, un rango de autoridad que los romanos conferían, un tribuno consistía en un rango militar, estaba al mando de una corte, y en la traducción de la palabra griega chiliarcos, que literalmente significa un capitán de 1000, un capitán de 1000. La corte que él tenía era aproximadamente de 1000 subordinados que estaban a su disposición, no para su beneficio personal, sino para mantener el orden en el lugar que se le había designado. El tribuno en este caso hace llamar al concilio judío para aclarar la acusación sobre Pablo, porque le habían traído a Pablo, habían manifestado que Pablo había hecho cuestiones que necesitaban ser disciplinadas por la ley, y entonces él hace llamar, el tribuno Claudio Lisias, en este caso al concilio judío para aclarar esto, y comienza la comparecencia ante el Sanedrín. Literalmente concilio, la palabra griega que aparece ahí para concilio es Sanedrín. Más adelante explicaremos en qué consistía el Sanedrín. Pablo comienza con palabras conmovedoras realmente. Conmovedoras. No es que él está comenzando su discurso, él continúa con el discurso que en un momento había sido él parado cuando él comienza a hablar de su ministerio con los gentiles, y entonces se lo llevan inmediatamente en andas, pero en andas como para juicio, ¿verdad? Con el propósito de destruir, aniquilar a este hombre, como bien estudiábamos en la escuela dominical, para el pueblo judío, para el Sanedrín, para los principales judíos de la época. Era muy importante que este hombre muriera porque lo que él proclamaba iba en contra de lo que ellos les tenía y les mantenía en la élite del pueblo judío. Si la verdad del evangelio se ponía entonces en el primer lugar, aparte del judaísmo, ellos iban a perder totalmente el privilegio que tenían. Y entonces es llevado Pablo ante el Sanedrín es llamado por Claudio Lisias, y entonces Pablo continúa su defensa. Pero frente a ellos ahora cambia algo en particular. Ya no le llama ancianos ni principales, le llama hermanos. Esto los irritó tremendamente porque Pablo se estaba poniendo en el mismo lugar que ellos. Tal vez Pablo, haciendo alusión a los principios ahora bien establecidos en la iglesia, que nadie está por sobre un hermano en la iglesia, por sobre el pueblo de Dios, solamente Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero él les dice puntualmente algo que les va a irritar aún mucho más, y sobre todo por el propio carácter que cada uno de ellos tenía, un carácter impío, hipócrita, religioso. Y Pablo les dice, entonces Pablo, mirando fijamente el concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Qué tremenda expresión. Yo con toda buena conciencia. Mira lo que está diciendo Pablo. La pregunta es, ¿por qué me tienen preso? Yo con toda buena conciencia. Al decir eso, Pablo está dejando estipulado que no hay ninguna razón para que él esté preso. No hay nada que le acuse en su conciencia, que le haga merecedor del desprecio de ellos. Prácticamente lo mismo que sucedió con Cristo, ¿no? ¿Por cuáles de las buenas cosas que he hecho con vosotros me juzgáis? Es prácticamente un paralelo con el mismo Señor Jesucristo. Bienaventurado cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de males contra vosotros mintiendo. Es interesante la expresión para entender lo que estaba sucediendo. Dice entonces Pablo, y esto es muy importante para después explicar un aspecto de lo que sucede aquí,
en esta comparecencia y en este dime que te diré entre el concilio y Pablo. Entonces Pablo mirando fijamente, dice la Escritura, literalmente es una intensa mirada. Esta es la expresión de alguien que está queriendo poder mirar cara a cara y poder reconocer a personas que están allí, poder ver con claridad. Podemos especular mucho respecto a esto, pero especular. Quizás Pablo, como dicen algunos, tenía mala vista. Pablo quería cerciorarse bien. Más adelante vamos a mencionar eso también. Quizá para ver si reconocía algunas caras de los que habían estado en el Sanedrín, que había juzgado a Esteban bastantes años atrás, antes incluso de su conversión, y al que aparentemente había pertenecido Pablo mismo en el pasado. ¿Habrá aquí alguien conocido? Miró fijamente al Sanedrín. Esa mirada debe haber sido también para el Sanedrín mismo un desafío de parte de Pablo. Dice que miró al concilio, literal el Sanedrín. El concilio consistía, y aquí es muy importante para entender lo que ocurre después, de 71 miembros, el sumo sacerdote y 70 hombres prominentes, importantes de la nación. En tiempo de los romanos, cuando está ocurriendo esto en el contexto histórico, lo componían 3 grupos principalmente. Un grupo eran los aristócratas, la aristocracia sacerdotal, es decir, principalmente los saduceos, quienes habían apoderado prácticamente del sacerdocio y prácticamente por muchos años el sumo sacerdote pertenecía a este partido, los saduceos. Los saduceos no creían en nada sobrenatural. Los saduceos no creían en la resurrección, a diferencia de los fariseos que también componían este grupo. También estaba compuesto por la aristocracia laica, es decir, que no estaba involucrado en el sacerdocio, pero que eran los escribas, pero podíamos decir que eran los eruditos de aquel entonces. Ellos tenían muy claro lo que era la ley. Luego de mirarlo fijamente, el gran apóstol Pablo argumenta: varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Los mira y les dice: mi conciencia no me acusa. Qué interesante, ¿no? Qué carácter del de ese hombre. ¿Podríamos alguno de nosotros pararnos y decir: mi conciencia no me acusa? Mirá lo que dice Pablo. Dice Pablo, delante de Dios. No es una mera expresión, es una declaración de limpieza delante de Dios. ¡Qué tremenda declaración! La conciencia de Pablo era irreprensible, aunque con esto no se proclamaba a sí mismo un ser impecable. Entendamos la palabra impecable como sin pecado, ¿no? Impecable. Pablo no estaba diciendo que él era impecable. Él lo dice claramente, por ejemplo, cuando él se defiende ante los corintios que cuestionaban su ministerio. En 1 Corintios 4:4, él dice claramente esto para que no entendamos que Pablo prácticamente está diciendo: yo no he cometido nunca ningún pecado y desde el día que me convertí jamás he pecado nuevamente. Porque entonces Pablo estaría diciendo algo que la Escritura dice claramente que es una mentira. Si alguno dice que no tiene pecado, le hace a él mentiroso y la verdad no está en él. Pablo habría sido considerado un falso profeta del Señor, un falso maestro. Mira lo que dice 1 Corintios 4:4, dice: porque aunque de nada tengo mala conciencia, es exactamente lo mismo que Pablo está expresando aquí, no por eso soy justificado, dice Pablo, pero el que me juzga es el Señor. William MacDonald lo explica muy claro este principio para que podamos sacar la riqueza espiritual de lo que estamos estudiando y aplicarla a nuestra propia vida. William MacDonald dice, y lo explica de esta manera, muy bien, comienza el texto, cito textual, dice: no quiere decir ni por un momento que Pablo no conoce de ningún pecado en su vida, ni que no tenga ningún tipo de imperfección.
Este pasaje debería ser leído a la luz del contexto y el tema aquí es el servicio cristiano y la fidelidad en este servicio. Pablo servía a Cristo con fidelidad, no impecablemente, pero sinceramente. Ya vamos a explicar esto, porque tampoco queremos que confundamos que servir a Dios sinceramente, bueno, si peco, bueno, ¿qué importa? Total, yo sirvo a Dios sinceramente. No, el que sirve a Dios sinceramente busca en su vida una purificación real en su vida. ¿Amén? Pero debemos dejar claro ese principio. Es el servicio cristiano y la fidelidad en este servicio era lo que Pablo expresaba. Pero incluso si no supiese nada en contra de sí mismo, argumenta MacDonald, por eso quedaría absuelto. Sencillamente no era competente para juzgar en este asunto. Puede que habían cosas que Pablo ni siquiera entendía y que estaban mal delante de Dios, pero Pablo se cobijaba en este principio. A fin de cuentas, el Señor es mi juez. Yo delante de Él me he manifestado claramente. He abierto mi corazón delante del Señor. El Señor es mi juez. ¿Es el Señor tu juez? ¿Es verdaderamente este principio parte de tu vida? ¿Tienes claro, como veíamos la semana pasada, de que vendrá un momento, el anhelo del que sirve, es que viene un momento donde Dios va a poner las cosas, escúchame bien mi hermano, en evidencia. En evidencia. Dios manifestará lo oculto del corazón. Y allí estaba Pablo, en medio de una circunstancia difícil, diciendo, mi conciencia está limpia delante de ustedes. Allí está la clave para contrarrestar la permisividad pecaminosa que se justifica diciendo, nadie es perfecto. Con la motivación santa que tiene siempre presente, un día Dios me juzgará. Pablo dice, pero el que me juzga es el Señor. Y Pablo valoraba la persona del Señor. Pablo tenía en eminencia la persona del Señor. Por tanto, cuando Pablo está diciendo esto, Pablo está consciente de la necesidad de esa purificación. El mismo apóstol Juan lo dice de una forma muy clara. Todo aquel que tiene esta esperanza, este anhelo, el deseo de un día encontrarse con el Señor, la seguridad que un día Cristo vendrá por él y que él tendrá que comparecer ante el tribunal de Cristo, todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como él es puro, es decir, quiere ser como Cristo, no vive una vida condescendiente con sus pecados, él quiere ser como Cristo. Sin embargo, esta noble declaración de Pablo le sonó al sumo sacerdote Ananías a jactancia y osadía en el versículo 2 de Hechos 21. Por lo que ordenó a los que estaban cerca de Pablo que le golpeasen en la boca. Que le golpeasen en la boca, dice el versículo 2. Es cosa común que se sienta ofendidos los que carecen de un carácter limpio y tienen un carácter impío, cuando se encuentran con un carácter santo frente a ellos. Flavio Josefo nos habla acerca de este hombre llamado Ananías, que ostentaba un título realmente maravilloso, ser el sumo sacerdote del pueblo de Israel. Sin lugar a dudas, la gloria de Dios se había apartado de ese templo, literalmente. Cuando el Señor salió del templo ese día y confirió juicio sobre Israel, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces yo quise atraerte como la gallina a sus polluelos. Y él entonces va a mencionar un juicio sobre Israel. Literalmente la gloria de Dios salió de ese templo.
Porque cuando la gloria de Dios estaba presente en ese templo, si el sumo sacerdote tenía el carácter impío de este hombre llamado Ananías, el sumo sacerdote moría literalmente. Dice Flavio Josefo, el historiador judío, que Ananías era un hombre conocido en la historia por ser avaro, glotón, disoluto, cruel. Avaro, es decir, empecinado en tener. Los saduceos se habían apoderado del cargo de sumo sacerdote porque esto les permitía en el templo mismo, negociar. Todos los negocios que el Señor en un momento dio vuelta en el templo, ya lo mencionamos en un momento, pertenecían al grupo de los saduceos, al grupo del sumo sacerdote y todos los que estaban alrededor de él. El sumo sacerdote era un avaro en aquel entonces. Ananías era un avaro, un reconocido avaro, un hombre que amaba las riquezas. Pero no nos jactemos porque muchos de nosotros caemos en el mismo pecado. Era un avaro. No solo un avaro, sino un glotón. No comía para vivir, vivía para comer. ¿Verdad? Todos los que tenemos problemas con el peso, que nos inflamos rápidamente, tenemos que tener cuidado. Y no es discriminación, es pon cuchillo a tú, porque las personas glotonas son personas que tienen poco control de sí mismas y hay que manifestar control en todos los aspectos de nuestra vida. Era un glotón, no solo un glotón, un disoluto, es decir, vivía una vida pecaminosa abiertamente y cruel. Y vemos aquí la característica de un hombre cruel. Golpéenlo. Tan presto usar la espada de sus matones como el soborno, con tal de llevar a cabo sus maquinaciones, sus intereses, con sus malos arreglos logró mantenerse en el cargo por unos 12 años aproximadamente. Ese era Ananías. Ese era Ananías, el sumo sacerdote. En el versículo 3 de Hechos capítulo 23 dice, entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Ya el Señor había utilizado este mismo simbolismo cuando habló de los fariseos que eran como tumbas blanqueadas. En el contexto judío nadie quería asociarse con los muertos, por eso las tumbas se blanqueaban con el propósito que alguien se diera cuenta cuando había una tumba para no sentirse contaminado ceremonialmente. Pero aquí Pablo utiliza el mismo símbolo, pero ahora menciona una pared blanqueada, es decir, literalmente una pared a la cual se le había puesto cal, se le había revestido de alguna manera, pero una pared corroída. En cualquier momento esa pared por la lluvia o el mal tiempo iba a caer. Y literalmente Pablo le dice, tú pareces una pared, estás erguido como una pared, pareces un hombre muy fuerte como una pared, pero déjame decirte algo, tu pecado te va a destruir, tu pecado te va a alcanzar. Porque el pecado alcanza para quienes no toman el paso de confesión. Para quienes no vienen delante del Señor contritos y humillados como David. David dijo, ningún sacrificio que yo te ofrezca, David lo dijo literalmente, ningún sacrificio que yo te ofrezca será suficiente, Dios. Los sacrificios que a ti te agradan son el corazón contrito y humillado. Amén. Contrito y humillado, en tristeza y en humillación. Poniéndonos del lado de Dios. Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Interesante lo que está diciendo Pablo. Interesante. Aunque es una escena violenta, no podemos dejar, ya vamos a explicar todo eso de conforme a la ley. Ananías fue en contra de la ley, estaba juzgando teóricamente un hombre que había infringido la ley y él mismo iba en contra de la ley. ¡Wow! ¡Qué falta de integridad en este hombre! Aunque es una escena violenta, no podemos dejar de ver la ternura y seguridad de protección con la que Pablo se expresa de su padre. Dios te golpeará a ti, pared blanqueada, para que alguien llegue a esta conclusión de que si alguien le está haciendo daño, Dios se encargará de hacerle daño a él, es producto de una intimidad. Pablo tenía una intimidad profunda con Dios. Mi padre
pondrá las cosas en su lugar. Amén. Los hijos de Dios no tenemos que tener temor por quienes nos agreden, nos ofenden. Dios se encargará un día, pero para que nosotros podamos tener esa verdadera comunión, también hay ciertos aspectos que se muestran en quien tiene esa verdadera comunión. Y lo vamos a ver en Pablo, esculpiendo nuestro corazón a través de su ejemplo. Por medio del Espíritu, el ejemplo de Pablo esculpe nuestro corazón como iglesia. Dios te golpeará a ti. ¿Cuánta seguridad había en el apóstol del amor de Dios por su persona, pero también de la realidad de la palabra de Dios? De la realidad de la palabra de Dios, que no se puede soslayar, que no se puede pasar por alto. La bendita palabra de Dios que debe ser nuestro norte, que debe ser nuestro timón en la vida, nuestra ancla para saber por dónde conducirnos. Pablo no profiere una maldición arbitraria porque de pronto se le ocurrió. De la realidad de la palabra de Dios habla Pablo. Pablo va a proferir una maldición basada en las Escrituras que resultó como una profecía. Pablo menciona la palabra de Dios que claramente en Deuteronomio y en toda la ley, en el libro del Éxodo, estaba clara. Pablo habla de una escritura ya revelada, pero que de alguna manera su expresión resultó en profecía. Dios por medio de Pablo, al igual como lo hizo con Jeremías y como lo hizo con el pueblo constantemente, esa Jerusalén, que muchas veces había sido llamada por el Señor, que había sido llamada para venir bajo las alas de protección del Señor, pero que habían matado a los profetas, que habían matado al propio Hijo, continuaban en el mismo pecado, despreciando la voz del amor de Dios que le hablaba claramente. Como dice Hebreo, endurecían sus corazones. El que endurece su corazón no prosperará. Deuteronomio 27, 24 decía, maldito el que hiere a su prójimo ocultamente. Ocultamente. Y dirá todo el pueblo, amén. Son las maldiciones de Deuteronomio. Hay muchas más, allí en el contexto del capítulo 27. El pueblo debía consentir con esto. El pueblo no se podía quedar al margen. Maldito el que hiere a su prójimo ocultamente. Maldito el que hace mal a su prójimo. Es maldito delante de Dios. Y dice la palabra de Dios que todo el pueblo de Israel a viva voz debía decir, amén, Señor. Quedando por esa resolución de consentimiento en la verdad de Dios que había sido expresado bajo un cargo de muerte. Se ponían ellos mismos bajo esa ley. No podían desdecirse después que habían dicho el amén. Y el pueblo de Israel estaba bajo esa maldición. El que hería ocultamente a su prójimo debía ser maldito. El historiador Flavio Josefo nos dice que Ananías murió asesinado en septiembre del año 66 después de Cristo en una revuelta de los judíos. En un levantamiento judío, murió de una forma atroz, terrible. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios nos convoca cada día a examinar nuestro corazón y si hay cuentas que arreglar con Dios, debemos arreglarlas con Dios. Aquí vemos una escena tremendamente conmovedora, maravillosa, hermosa desde el lado de Pablo confiando en su Padre, pero por otro lado aterradora de un hombre que desconoció la verdad de la palabra de Dios, se paró frente a Pablo para juzgar en teoría a la luz de la ley de Dios, pero que iba en contra de la ley de Dios, un hombre que estaba teóricamente a favor de Dios, pero que por su actitud mostraba ir en contra de Dios simplemente porque tenía intereses personales en sí mismo. Los intereses en nosotros mismos nos aleja de Dios. El hombre de Dios, la iglesia de Cristo, debe fijar sus ojos en Cristo y no quitar de allí el ancla de su fe.
Estamos viendo todo este contexto para entender los principios fundamentales que nos enseña aquí la Escritura. La tensión de la situación debe haber sido más que densa. Recuerden ustedes que allí estaban los saduceos por un lado, estaban los fariseos que eran los conservadores, los que querían seguir al pie de la letra todo lo que tenía que ver con respecto a la ley. Estaban allí presentes en esa corte, tienen que haber estado de acuerdo con Pablo cuando Pablo profiere la maldición sobre este hombre, porque este hombre había hecho mal. Levítico 19:15 instaba al sumo sacerdote y al que tenía que juzgar a otros: juzga a tu prójimo justamente, decía Levítico 19:15. Por lo tanto, cualquiera que conocía la ley, ahí estaban los escribas que conocían muy bien la ley. Los escribas por muchos años habían mantenido un oficio que era traspasar los papiros antiguos que ya se deterioraban a papiros nuevos, y ellos tenían que escribir exactamente con centímetros exactos, tenía que ser una copia fidedigna. Cuando aparecía la palabra Dios, ellos se bañaban, se purificaban, y si volvía a aparecer la palabra Dios en el siguiente reglón se volvían a bañar. Ellos tenían que cotejar si es que el papiro había quedado exacto, no tenían imprentas como el día de hoy, por lo tanto tenía que ser a mano. Ellos conocían perfectamente la palabra de Dios, ellos conocían perfectamente Levítico 19:15, y cuando Pablo profiere la maldición, muchos de ellos tienen que haberse cerrado la boca hipócritamente diciendo: este hombre tiene razón, pues el sumo sacerdote no tenía autorización para hacer eso. ¿Qué diferencia vemos en la persona de Pablo en contraste con el arrogante Ananías? Arrogante Ananías que no está muy lejos de nosotros si no seguimos principios correctos en la vida. Nosotros podemos, de alguna manera, pretender conocer la Escritura, decir amén a la Escritura en muchas ocasiones, pero de decir la Escritura o borrar con el codo la Escritura o tirar a un lado la Escritura con nuestras acciones. Así como hablad, dice Santiago, así haced. Así como habláis, así haced. Nosotros debemos vivir la Escritura en forma práctica en nuestra vida. Amén, iglesia. ¿Qué diferencia vemos en la persona de Pablo en contraste con el arrogante Ananías? Hechos capítulo 23, versículo 4 nos dice: los que estaban presentes dijeron. Ellos debían haber dicho: por cierto, Ananías, es correcto lo que dice Pablo, y después decir esto otro porque también era correcto lo que van a decir a continuación, pero ellos prefirieron callarse frente a eso y simplemente remitir a Pablo la acusación. Pero ellos debían haberle dicho al sumo sacerdote que había actuado mal. Pero lo que vemos aquí es que los que estaban presentes dijeron: al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está. Nota lo que dice Pablo. ¿Qué es lo que cita Pablo? Las Escrituras. Así como las había citado en un momento para atacar la actitud pecaminosa del que le había bofeteado de una manera injusta, ahora la cita también para sí mismo. La verdad de Dios que es buena para ti, también lo es para mí. Amén. No solo para ti, porque hay algunos que les encanta aplicar la Escritura al otro. La Escritura se aplica personalmente también. Y con la misma vara somos todos medidos. Amén. Y Pablo dice, citando las Escrituras: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo, a un principal de tu pueblo. No lo maldecirás. Ahora, nosotros podemos aquí idealizar a Pablo. La respuesta de Pablo: no sabía, hermanos, que él es el sumo sacerdote. No lo sabía. Es difícil de interpretar en el contexto de lo que venimos estudiando. Se han dado varias explicaciones, ninguna de ellas satisfactoria por parte de los comentaristas bíblicos. Ninguna de ellas.
Por ejemplo, algunos comentan lo siguiente en lo que sucedió allí. Debido a que Pablo había estado ausente de Jerusalén, no sabía que Ananías era el sumo sacerdote, pero esto puede aceptarse con dificultad, ya que Pablo había estado en Jerusalén al final del segundo viaje misionero. 18:22 del libro de los Hechos comprueba eso, y eso tiene que haberle permitido saber acerca de Ananías. Por lo tanto, es difícil pensar que Pablo no sabía, por los años pasados, que Ananías era el sumo sacerdote. Otros argumentan lo siguiente: Pablo rehusó reconocer a Ananías como sumo sacerdote y por tanto dijo con toda ironía, una ironía es decir algo cuando no lo creo, no sabía, hermanos, que él es el sumo sacerdote. Si hubiese sido irónico, no lo expresa aquí el griego para que entendamos bien lo que Pablo quiso decir. Habría sonado, no sabía, hermanos, que el sumo sacerdote es este. Ustedes me dicen el glotón, el borracho, el que ama el dinero, este es el sumo sacerdote. Sería una expresión así. Pero él estaba ampliamente enterado de la historia de Israel y sabía, Pablo, perfectamente que algunos de los pasados sumos sacerdotes habían sido igualmente malos como Ananías. Una tercera explicación del hecho de que Pablo diga no sabía que era el sumo sacerdote se expresa de la siguiente manera. Pablo tenía la vista muy mala. Gálatas capítulo 4 versículo 15, 6:11 de Gálatas también habla acerca de esto cuando se menciona, especulando por cierto, pero de alguna manera conociendo, ¿cierto?, que Pablo había sufrido una gran enfermedad y dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Algunos argumentan que Pablo tenía un problema grave en la vista y no pudo distinguir al sumo sacerdote de entre los demás miembros del Sanedrín, pero Pablo, habiendo pertenecido al Sanedrín, él sabía que el sumo sacerdote era quien presidía el Sanedrín, quien daba las órdenes. Cualquiera sea la solución que los comentaristas escojan, siempre hay objeciones. Siempre va a haber objeciones. Bueno, pero Pablo también. Quizá nosotros haríamos bien en entender que Lucas pinta a Pablo como un ser humano con sus virtudes y defectos. Con sus virtudes y defectos. Así como tú y como yo. Con virtudes y defectos. Pablo tal vez perdió el control cuando fue rudamente interrumpido por el sumo sacerdote con un golpe que la expresión en el griego es un fuerte golpe. No fue simplemente una bofetada, como a veces uno le puede dar a un niño cuando dice una mala palabra. ¡Ey! No digas eso en la boca. Y Pablo en ese momento fue golpeado en el rostro. Mientras trata de recuperarse, no tenemos por qué idealizar lo que no necesariamente
es idealizable. No tenemos que pensar que Pablo era un hombre prácticamente ya glorificado. No, mismo Pablo, él dice que vamos de gloria en gloria pareciéndonos a Cristo. Mientras trataba de recuperarse en su compostura, hace su comentario poco claro. Pablo inmediatamente cita a Moisés y las Escrituras, volviendo a su compostura: no hablarás mal del gobernante de tu pueblo. Éxodo capítulo 22, 28, es como que Pablo reacciona y dice: el dolor es grande, la amargura es grande, pero la Escritura dice claramente: no blasfemarás del sumo sacerdote. Mientras saboreaba la sangre de sus labios, ese hombre vuelve a la compostura. ¡Qué tremenda escena! Sobre todo por ser un cuadro irónico. ¡Qué ironía! Allí estaban los jueces de la ley, apartados totalmente de la ley, juzgando a un hombre apegado 100% a la ley, pese a las circunstancias que estaba viviendo, tal como dice el Salmo 15, que Pablo era un hombre que, aunque tenía que ver contra sí mismo algo, él no por eso se apartaba de la verdad. Esos hombres lo estaban juzgando por haberla, según ellos, infringido la ley. Quizá Pablo, que conocía tan bien las Escrituras o al mismo Señor Jesucristo, debe haber traído a la mente las palabras de Cristo, quien le había discipulado personalmente. Cristo se había parecido a Pablo, Cristo lo había llevado al tercer cielo, Cristo le había entregado verdades maravillosas. Cristo le había dicho que le era necesario padecer, y rápidamente ese hombre vuelve a la compostura en medio de las circunstancias difíciles. ¿Quién no pierde la compostura en medio de las circunstancias difíciles? Pero ese hombre vuelve a la compostura, y en Mateo 5:11 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y cuando Cristo dice: porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, no te olvides que la tradición dice que un Isaías fue aserrado, fue puesto dentro de un tronco hueco y lo partieron por la mitad. No te olvides que un hombre como Jeremías fue puesto en un pozo hediondo por muchos días, donde tuvo que sufrir por causa de Dios. Así fueron también vituperados los santos profetas. Y seguramente Pablo habrá recordado eso y habrá dicho: un poco de sangre en los labios vale la pena por Cristo. Es bastante poco comparado con los grandes profetas, habrá dicho Pablo. ¿Cómo perdemos la compostura a veces por cosas menores? Ofendemos a nuestros hijos, ofendemos a nuestras esposas por causas menores que estas. Aquí vemos a un hombre que pierde el control. No tenemos por qué idealizar eso, pero lo que sí idealizamos es el carácter santo de este hombre, que no necesariamente era impecable, pero era un hombre que cuando veía mal en él, inmediatamente confesaba delante de Dios con un corazón contrito y humillado. Ese es un hombre de Dios. No hablarás mal de los gobernantes, dijo Pablo, con la boca hinchada y llena de sangre. Vayamos a saber nosotros si se entendió lo que quiso balbucear. Perdonen, hermanos, no hablarás mal del sumo sacerdote. ¿Y qué de nosotros, hermanos? ¿Qué de nosotros? Si nuestros hijos, nuestra esposa, nuestra congregación, amigos, vecinos tuvieran que hablar de nosotros, ¿qué dirían de nosotros? Si fuera un mal reporte, ¿sería verdad o sería una mentira? ¿Está nuestra conciencia a cuentas con Dios, como la de Pablo? Yo con toda buena conciencia me he manejado ante vosotros. Y ahora, Pablo, y ahora que ofendiste al sumo sacerdote y que más encima dijiste que no sabías que estaba el sumo sacerdote, bueno, ya manifesté mi error. Sigo con esa buena conciencia. Amén. Oh, pero hay muchos que ocultan su corazón.
y prefieren vivir así, lejos de Dios, en continua actitud pecaminosa delante de Dios, sin el más mínimo reparo y una actitud de contrición en sus vidas. ¿Cuáles son los pasos para tener delante de Dios una limpia conciencia? Bueno, número uno, comprender genuinamente lo que es pecado. Comprender genuinamente lo que es pecado. Mira, no me refiero a saber la lista, sino percibirlos como tal. Porque la mayoría de nosotros, incluso algunos de ustedes vienen de un mundo católico, la mayoría del mundo sabe lo que es malo. Y podría hacerte una lista exhaustiva, cualquier persona, incluso que no va jamás a la iglesia, te podría hacer una lista exhaustiva de lo que él entiende como pecado. No me refiero a eso. Me refiero, cuando hablamos de comprender, es de percibirlos como tal. Es por eso que Pablo en Filipenses 1:9 dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más. ¿Cómo abunda nuestro amor? ¿Cómo abunda ese amor al que la palabra de Dios se refiere? El amor que nos enamora de Dios. Y ese amor que nos enamora de Dios es el que también nos hace enamorarnos y amar a nuestros hermanos. Porque nadie puede amar a Dios cuando aborrece a sus hermanos. Dice Pablo que vuestro amor abunde más, aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Para qué, Pablo? Para que nos embotemos, para que la gente diga: oh, ¿cuánto sabemos? No, versículo 10. Para que en ese conocimiento claro que te hace percibir, discernir claramente todas las cosas, aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día ¿de qué? De Cristo. Para que cuando hayáis percibido que en vuestra vida, como dice el salmista, hay un pecado, este pecado pueda ser confesado a tiempo. Si es un pecado con Dios, desnudar tu alma entristecido delante de Dios, pero si es un pecado que ha involucrado a otro, confesar los unos a los otros nuestros pecados. Porque dañaste a otro. Y necesitas pedir perdón a Dios primero y también ¿a quién? A otro. ¿Al prójimo? Es que yo ya le pedí perdón a Dios, entonces como le pedí perdón a Dios, ¿para qué voy a hablar con el hermano? Si por ahí me pasa de nuevo que me enojo con él. Ya cuando acumule unos cuantos, entonces le pido perdón. Percibir, hermano, percibir claramente el pecado, llamarle como tal al pecado, percibirlo. Percibir el pecado como tal. Esto nos lleva claramente al segundo postulado. No solamente estamos hablando de comprender el pecado por medio de la Escritura para que aprobemos lo mejor y seamos irreprensibles. ¿Ven lo que está diciendo? Irreprensibles tiene que ver con el hecho de que tú estás en un proceso de crecimiento, no de impecabilidad, pero en ese proceso en que estás camino a tú no quieres llevar nada a cuestas. Por cierto que Cristo, Él pagó en la cruz del Calvario y nos hizo perfectos para siempre. Su sangre nos limpió de todo pecado, pero tenemos a diario que lavar nuestros pies y vamos caminando hacia Cristo, no cargando el pecado. Dice el apóstol claramente, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Vivid esta vida, este peregrinar, mirando a Cristo. Descargando nuestra vida. Para descargar nuestra vida del mal, tenemos que percibir el pecado como tal, tenemos que llamarle como tal, no solamente a los que nosotros pensamos que son grandes pecados, incluso a los malos pensamientos, aquellas cosas que hacen mal a los que nos rodean. Cuando ofendemos a nuestras esposas, nosotros deberíamos rápidamente pedir perdón. Cuando ofendemos a nuestros esposos, de la misma manera. Cuando ofendemos a alguien, cuando hemos actuado de una manera incorrecta, cuando hemos mirado
mirado con desdén o con menosprecio a alguien, deberíamos ir donde esa persona, pedirle perdón. Si hemos tenido un mal pensamiento, decírselo a Dios. Dios, limpia mi corazón. Pero tener un corazón realmente apercibido del mal, en un continuo arrepentimiento, un cambio de mente, en que mañana no soy igual que hoy y prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Es por eso que el segundo postulado al que el Señor nos convoca hoy es comprender el pecado, y una vez que lo comprendemos, confesarlo. Confesarlo. Genuinamente nuestros pecados, no solamente comprender genuinamente el pecado, confesar genuinamente el pecado. Primera de Juan 1:8, dirán ustedes, ya lo hemos leído tantas veces, pastor, ni lo diga porque ya lo sé de memoria. No, obsérvalo. Cada vez que lo observas, el corazón tiene que vibrar. Primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos, es decir, decimos lo mismo que nuestro Dios dice acerca del pecado, si confesamos, ve lo que dice Juan, nuestros pecados, Él es fiel, Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero debemos confesar. Debemos ponernos del lado de Dios, debemos mirar el mundo del lado de Dios. Muchas veces nosotros miramos el mundo como lo hemos estado estudiando, miramos a las personas, entonces yo me creo mejor que este y juzgo a este como peor que yo, y entonces yo llego a la conclusión que yo no soy tan malo, por lo tanto yo puedo seguir viviendo así, porque yo no soy tan malo, este otro debería cambiar. Cuando este otro cambie y sea un poquito mejor que yo, entonces tal vez yo puedo aspirar a algo más. No, la palabra de Dios dice, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. Y debemos apercibirnos de nuestro pecado y confesarlo. Pero ¿qué significa confesar realmente? ¿Qué implica esa palabra? ¿Implica acaso una muletilla, un antídoto para que podamos vivir la vida libre, sin ningún remordimiento, y entonces cuando peco yo lo confieso y después sigo, y si vuelvo a pecar lo confieso y me sonrío? Bueno, Señor, tú sabes, ¿quién es perfecto? No, mi amado hermano. Confesar el pecado, una genuina confesión requiere al menos, ahí yo puse 3 pasos, pero en realidad son 4. Me equivoqué yo, confieso mi pecado. Al menos 4 pasos. El primero de ellos es decir lo mismo que Dios. Esto es ponernos de su parte respecto al pecado. Ya lo mencioné, lo repito, decir lo mismo que Dios dice. Decir lo mismo me lleva a mí a un punto donde realmente comprendo lo que estoy diciendo. No es repetir lo mismo. Hay una diferencia. Lo que uno dice es lo que está en el corazón. Una cosa es lo que tú repites, otra cosa es lo que tú dices, lo que es tu hablar, lo que es la forma de expresión que nace de tu corazón. Si yo te digo a ti, vamos a suponer que yo fuera un físico matemático, yo te explico la teoría de la relatividad, que es altamente compleja. Y entonces yo te hago aprender de memoria una explicación de la teoría de la relatividad. Tú tal vez vas a poder repetir la teoría de la relatividad. Distinto es cuando tú puedes decirla con tus propias palabras. ¿Por qué? Porque la comprendiste. Ya no son las palabras mías, ya es la forma de expresión tuya, es lo que tú dices. Decir lo mismo que Dios es estar claramente en el lugar correcto y llamarle a eso pecado, y tal como Dios le llama pecado, decir yo odio eso. Yo lo odio con todo mi corazón, porque Dios lo odia, yo lo odio.
Porque me he dado cuenta que eso, que para mí era tan sencillo, que para mí era una cuestión que todo el mundo lo hace, no es tan sencillo. Es algo grave que ofende el carácter de Dios, que ofende los que me rodean, que dañan. Yo no quiero que mis hijos crean que yo soy así. Yo no quiero que mi esposa lo crea. Pero si yo soy de una manera, yo tengo que abrirme con mi esposa. Yo tengo que ser sincero. Yo tengo que abrir mi corazón. Yo tengo que ser un hombre de verdad. Yo tengo que ser un hombre de corazón abierto, y esto me va a traer vergüenza, por cierto, porque nadie se enorgullece de lo malo que hace, pero yo quiero decir lo mismo que Dios dice respecto al pecado. Homologeo, mismo, logeo, decir lo mismo que Dios, no es repetir. Por eso, que cuando nosotros confesamos, tiene que haber también un segundo paso. Y te lo voy a explicar por qué. Porque cuando uno llega al punto de reconocer verdaderamente el pecado como tal, ¿qué sucede en el alma? El alma va. Yo pensé que todos me iban a decir, se abate. El alma se abate. ¿Viste a David? Oh Señor, devuélveme ¿qué? El gozo de la salvación. Oh Señor, rejuvenece los huesos que tú has envejecido. Oh Señor, ayúdame por favor, porque mi gemir es día a día, noche a noche, gimo, porque mi corazón está destrozado. ¿Notas lo que es decir lo mismo que Dios? ¿Notas cuando alguien dice lo mismo que Dios? Entonces, ¿qué hay que hacer? Decir lo mismo que Dios, pero también descansar en el perdón de Dios. ¿Ves? Descansar. Porque cuando un corazón está realmente abatido de verdad, no cuando presume estar abatido, cuando está realmente abatido de verdad, él necesita descansar en la obra perfecta de Cristo. Amén. Sí, Señor, estoy abatido, pero descanso en tu obra. No dejar que el diablo traiga a la mente lo que ha sido arreglado con Dios. Gloria a Dios. Y dice Salmo 103:12, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar, ¿quién? Dios, de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Estamos inventando esto? Esto es lo que dice la palabra de Dios, y yo debo descansar en eso. Ojo, no descanses si no ha habido un decir lo mismo delante de Dios, porque no hay perdón de pecados mientras no haya un arrepentimiento genuino. Amén. No lo hay. Y decir lo mismo que Dios, ponerte en el lugar de Dios, mirando el pecado, las abominaciones, el dolor que le produce a Dios. Se arrepintió Dios, le dolió en el alma. Yo te lo quiero graficar con algo que por favor en una hora más no te acuerdes, porque vas a estar almorzando. ¿Ok? Yo pienso que todos ustedes habrán visto alguna vez a un perrito vomitar, ¿verdad? ¿Qué hace el perrito cuando vomita? Se lo come de nuevo, curiosamente. ¿Tú harías una cosa así? ¡Ay, qué rico!, ¿no? No, no lo harías. ¿Por qué? Porque tú no eres un perro, eres un ser humano. El perro, para entender que eso es repugnante, porque el perro te diría, no, si el perro pudiera hablar, ¿verdad? ¿Verdad, Rafael? Si el perro hablara, ¿cierto? El perro te diría, no, viejo, pruébalo, si no es tan malo. Porque es perro. Pero si el perro pudiera entender lo que tú entiendes, entonces diría lo mismo que tú. Tienes razón, es repugnante. Y entonces solo allí hay una verdadera confesión.
Cuando nos ponemos desde la visión de Dios a mirar lo que para nosotros es tan natural, para Dios no, para Dios es pecado, es abominación. Y cuando nosotros lo entendemos realmente con un corazón contrito y humillado, debemos descansar en Dios. Él es fiel y justo para perdonar toda maldad. Pero también tenemos que declarar nuestro pecado a mi prójimo, en el caso que le hemos ofendido. La confesión es exclusiva a Dios, sin lugar a duda. Eso de que hay un sacerdote, un intermediario, no, nosotros tenemos libre acceso delante de Dios, dice la palabra. Pero, ojo, esto no nos puede ya llevar a nosotros a pensar que no debe haber una confesión a otros. La confesión es exclusiva a Dios, pero hay circunstancias puntuales, por cierto, no en todo momento, en donde hemos involucrado a otros también. Por lo tanto, Santiago 5:16 dice en el contexto precisamente de lo que estamos hablando: confesad vuestras ofensas los unos a los otros, llorad los unos para los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Orad, orad. Si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Pueden haber situaciones donde yo he ofendido a mi hermano y yo, claro, tengo que confesarlo delante de Dios. A Dios se confiesa, pero yo tengo que ir donde mi hermano y pedirle perdón por lo que he hecho. Y hay algunos que se demoran muchísimo en eso. ¿Sabes por qué se demoran muchísimo en eso? ¿Sabes por qué no son capaces de venir donde los que han ofendido, donde los que han hecho mal, donde claramente han manifestado algo que todo el mundo lo ha visto y está mal? ¿Sabes por qué no lo hacen? Primero, porque no hay una confesión genuina. Porque cuando nosotros sentimos lo mismo que Dios siente, como el perrito se pusiera en el lugar del ser humano, entonces rápidamente descansaríamos en el perdón de Dios e iríamos donde el hermano a decirle: hermano, yo antes miraba las cosas desde el punto de vista humano, ahora las miro como Dios las mira, te ofendí, perdóname. ¿Te das cuenta? ¿Cómo podemos tener una conciencia tranquila? ¿Cómo podemos reaccionar como Pablo? A veces exasperados por situaciones. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos al mentiroso. Pero rápidamente citar las Escrituras. Precisamente nosotros lo hacemos cuando la Escritura llena nuestro corazón. Porque vamos a fallar, vamos a caer, pero la Escritura rápidamente va a venir a nuestro corazón y nos va a orientar de lo que tenemos que hacer. Porque la palabra es luz para los que temen a Dios. Declarar. ¿Tienes algún pecado que no has declarado a alguien que has ofendido? Quiero ser bien específico. Alguien dirá: lo que sucede es que, sí, pastor, lo que pasa, mire, yo estuve por ahí haciendo lo que no debía, haciendo ojos en el trabajo con una mujer y no debía haberlo hecho, pero bueno, ya le pedí perdón a Dios, sí, pero hay alguien más que ofendiste, tu esposa. Quiero ser bien claro en lo que te estoy diciendo. Pídele perdón a Dios y dile a tu esposa: ora por mí, porque hay algo en mi corazón que no está bien. O viceversa. Y si alguien te viene con una actitud verdaderamente en contrición y humillación, recuerda que con la misma misericordia que tú midas a otros serás medido. Amén. Pero hay algunos que se deleitan en el pecado. Y después hablan de confesión como si fuera un antídoto, como si fuera a tomar un Tylenol. La confesión es más que eso, hermanos. La confesión implica dejar el pecado, nuestro pecado resueltamente. No solamente una verdadera confesión es decir lo mismo, descansar en la obra de Cristo, declarar si he ofendido a otro, si he ofendido a Dios directamente por algo que no es correcto,
pedirle perdón a Dios, dejar nuestro pecado resueltamente. La confesión no es una licencia para pecar, todo lo contrario para el que piense que es una licencia. Por eso que en 1 de Juan capítulo 2 versículo 1, Juan aclara, luego del contexto en que habla de la confesión, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo, las que escribí antes en el capítulo 1, cuando te dije confesar vuestros pecados. Nadie piense que es justo y que no ha cometido ningún pecado, le hace al mentiroso. Pero estas cosas os escribo no para que digáis, bueno, vamos, vivamos la vida como queremos. No, dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Esto nos lleva a nuestro último encabezado. No solamente debemos comprender genuinamente nuestros pecados, confesar genuinamente nuestros pecados, sino que cambiar genuinamente. Cambiar genuinamente. ¿Cómo lo hago? Mostrando el fruto genuino del arrepentimiento. Debo estar consciente que la Biblia dice en Jeremías 5:25, vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Y si entiendo que el pecado aparta de mí el bien, ¿será una motivación correcta para abandonarlo? ¿Amén? ¿Será una motivación correcta para abandonarlo? ¿Será una motivación correcta para no vivir en pecado, para confesar el pecado? Porque si confesamos nuestros pecados genuinamente, Él es fiel y justo para limpiarnos ¿de qué? Y si hay que arreglar algo con el hermano, hay que arreglarlo. Habré murmurado de él, le habré ofendido, habré dicho algo que le cayó mal, habré dicho algo que le hirió, le habré dicho algo a mi esposa que fue ofensivo. No, yo debo primero, antes de ir donde mi esposa, debo yo convencerme a mí mismo la gravedad de eso. Antes de ir donde mi hermano, debo ir ver la gravedad de eso. ¿Habrás hecho algo así tú? Que necesita ser confesado a Dios y también a los hombres. O que se necesita ser confesado a Dios. Hay que pensar en eso. Pablo no debemos idealizar la persona de Pablo como un superhéroe, si bien era un gran hombre, tremendo hombre de Dios. Pero quizá Pablo en ese momento se sintió afectado por la situación y pecó. Incluso si aceptáramos la explicación de que Pablo fue irónico, pecó. Pecó. Pero rápidamente, ¿qué hizo Pablo? Se aferró a la Escritura. Perdón, hermanos. No sabía que este hombre se estaba componiendo en su mente, ¿no? Pero allí ese hombre citó las Escrituras, ¿por qué? Porque ese hombre no solo quería tener una buena conciencia, quería permanecer teniéndola. ¿Amén? ¿Y tú, mi hermano? ¿Y yo? ¿Hay alguien que deberías confesarle algo? Primero a Dios, pero hay alguien que deberías confesarle algo. ¿Hay algún pecado que deberías traer delante de Dios, desnudar delante de Dios? Y no es que Dios no lo conoce, sino que ponerte en el lugar de Dios y llorar como requiere un corazón entristecido. Como le dijo Jeremías al pueblo, debéis aprender a avergonzaros, porque no os avergonzasteis. Vuestros pecados os alcanzarán. Caeréis, por cierto. Porque antes del quebrantamiento ¿qué viene? ¿Qué viene antes? ¿Qué dice la Escritura? La soberbia. Y no hay mayor soberbia que desconocer
esto que estamos hablando. Sí, está bien, pero ya está, yo ya lo arreglé con Dios. Sí, lo arreglaste con Dios, sinceramente lo arreglaste con Dios. ¿Te produce dolor cuando piensas en eso? Si fue algo que afectó a otro, ¿le pediste perdón? ¿O estás ahí en tu soberbia sentado diciendo, como decía el pueblo, ¿no? A mí no me va a pasar nada. No nos va a pasar nada. Nada va a pasar. Jeremías dice, vuestras iniquidades han apartado el bien. Abracemos el bien, amén. Porque la sangre de Cristo tiene poder. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Necesitas que Juan te explique de nuevo eso? Dice, lee un poquito más atrás lo que dice. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda nuestra maldad. Puestos en pie, vamos a orar. En el silencio y en la reverencia delante de Dios. Si hay alguien que hoy quisiera pasar aquí adelante y en secreto, él con Dios confesar algo a Dios. El altar no es nada mágico, pero puede ser simbólico de tu corazón sincero. Si es así, pasa aquí adelante. Y dile, Dios, aquí está mi vida, yo he pecado contra ti. Si necesitas ir donde un hermano, puedes hacerlo después del culto. O puedes hacerlo ahora, acercarte a tu hermano y pedirle perdón. Pero si hay alguien aquí que hoy necesita, con un corazón real, contrito, humillado delante de Dios, venir aquí adelante y decirle, Dios, yo he pecado contra ti, ven. Y dile, Dios, perdóname.